Buenos días, bienvenidos de nueva cuenta a su canal Unisofi. Contamos ahora con la presencia de Liceo Florian Ávila González, abogado con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y además un conocedor del tema que ahora vamos a tratar, que es además una materia poco conocida entre los diversos estudiosos del derecho, como es la competencia económica y las prácticas monopólicas absolutas y relativas. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciado Manuel Herrera. El gusto es mío. Licenciado, sé que tiene usted una experiencia amplia en las cuestiones jurisdiccionales con respecto al régimen jurídico de la competencia económica en México. Esta competencia económica, bueno, tiene su fuente normativa en el artículo 28 de nuestra Constitución Política, el que permite la libre concurrencia, prohíbe los monopolios, con excepción de las actividades del Estado en ciertas áreas estratégicas. También ha dado lugar, entre otras cosas, a la creación de un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos puede comentar respecto a la competencia económica y su opinión respecto a los órganos constitucionalmente autónomos? Y cuando esta cuestión de competencia económica se viola o afecta al Estado mexicano, ¿qué se puede hacer con el propósito, desde luego, de mejorar, ¿verdad?, la competitividad, vía jurisdiccional y vía no jurisdiccional? ¿Qué opina usted de esto y qué nos puede hablar al respecto? Bueno, sí, efectivamente, el artículo 28, como usted lo ha mencionado, es quien regula el régimen de competencia económica en México. Es sumamente importante este régimen. ¿Por qué? Porque la competencia económica puede ser una cuestión que puede afectar a cualquier sector. O sea, desde el competidor hasta la sociedad, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de competencia económica, hablamos de entes o de empresas que participan en el mercado y que de alguna manera tienen que tener un equilibrio en cuanto a su participación, ¿no? Y me refiero al equilibrio en que ellos deben de adoptar las formas estratégicas de manera unilateral para realizar, pues para ofertar sus bienes y servicios, por decirlo así. O sea, imagínense en dado caso que las empresas, pues de manera coordinada establezcan precios o establezcan la forma en que se va a segmentar un mercado, eso de alguna manera restringe la competencia. Y pues en México, como cualquier país del mundo, se requiere que haya competencia entre las empresas, precisamente para eficientar los productos, para elevar la calidad, para que las empresas inviertan en sus propias actividades, en todo aquello que van a necesitar para comercializar un bien o servicio. Sin esta cuestión de competencia, pues básicamente se afecta todo esto, ¿no? Las empresas dejan de producir o las empresas dejan de eficientar sus formas o mecanismos de producción, y esto repercute en los consumidores porque los consumidores se ven afectados en el precio de los servicios y en sus opciones, ¿no? Porque el beneficio que puede tener la competencia es precisamente también que los consumidores puedan adquirir los bienes y servicios a través de diversas empresas, o sea, que haya diversidad, es parte de lo que establece el régimen de competencia. Y pues en México, este régimen de competencia es tan importante que pues el artículo 28 constitucional tutela ese bien jurídico, ¿no? La competencia y la libre concurrencia. Entendiéndose como la competencia, pues aquella forma en que las empresas pueden participar en un mercado sin algún perjuicio que le pueda ocasionar alguna actividad de su otra empresa derivado de una competencia, vaya, de una cuestión, por decirlo así, real, ¿no? Más dicho, idónea, o una cuestión racional en cuanto a la escasez de bienes y servicios, ¿no? O sea, que siempre esas condiciones se afecten por una cuestión de mercado y no por la decisión unilateral
cualquier negociación, ¿no? Que esto es lo que irrumpe en la competencia. En México, le digo, la importancia de la competencia o de mantener la competencia es que puede afectar en cómo se brindan los bienes o servicios en el mercado, el precio, la calidad, ¿no? Hasta la cantidad, básicamente es. Estaríamos hablando de una libre concurrencia entonces, ¿no? Para Bueno, que haya esta competencia y pues sean libres, que sean bienes de calidad y que no exista, por ejemplo, una unión de sociedades, por decir algo, que perjudique, por ejemplo, los monopolios. Entonces se tienen que supervisar lo que se llama la fusión, la adquisición, del control o cualquier acto por el cual, por ejemplo, unas sociedades, asociaciones, acciones o partes sociales, ¿verdad? sí. Que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro sujeto económico, como nos lo menciona por ahí la Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? Entonces, se prohíben en México este tipo de monopolios, ¿no, licenciado? No se autorizan y se tienen que investigar, sancionar las concentraciones cuando, por ejemplo, se vayan a disminuir o dañar la competencia, la libre concurrencia, estos aspectos. Esto en una primera instancia, ¿quién lo hace? La Comisión Federal de Competencia Económica, ¿verdad, licenciado? Sí, y volviendo precisamente al tema, una cuestión de libre concurrencia es precisamente que los participantes del mercado puedan entrar y salir en cualquier momento, que no hayan obstáculos o barreras que les impidan introducirse en este mercado. Generalmente los artículos constitucionales o la Constitución está encaminada a este sentido, que haya libre concurrencia, es decir, que cualquier agente económico pueda participar en el mercado sin que se vea afectado por una cuestión externa distinta a su propia eficiencia, vaya, por decirlo así. O sea, entonces, es tan importante que incluso en la materia, como usted dice, se han introducido en la composición, en la composición constitucional nuevos órganos que revisan precisamente que las agentes económicos o las empresas intervengan de forma equilibrada en el mercado, ¿no? O sea, vaya sin algún factor que pueda distorsionar los procesos productivos o la competencia en el mercado, como usted ya lo dijo, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de sus respectivas competencias, que es precisamente en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos organismos se crearon o le dieron tanta importancia a esta cuestión de competencia que estos organismos se crearon de manera autónoma. Es decir, no constitucionalmente no pertenecen a ningún otro ente de gobierno, como antes lo hacían, ¿no? Como la Federal de Competencia que estaba sujeta a la Secretaría de Economía, ¿no? Ahora estos organismos constitucionales son autónomos y ya no se rigen ya no tienen encima a una institución distinta. Básicamente tienen patrimonio jurídico propio y, y pues tienen sus propias decisiones y sus decisiones incluso es algo curioso, ¿no? En sus resoluciones, a diferencia de muchos otros organismos, no son, no son impugnables a través de ningún tipo de juicio, más que el juicio de amparo. O sea, al grado el constituyente permanente le dio esa importancia a la competencia económica que, que no existe otro tipo de medio ordinario de defensa para combatir sus actos, ¿no? ¿Para qué? Con el objeto de que los actos de la Comisión Federal de Competencia Económica, que precisamente intervienen en los procesos productivos, pueden ejecutarse de manera inmediata, ¿no? Como en el caso de cualquier medida que tomen o cualquier medida que tomen para contrarrestar una práctica monopólica que tiende a afectar el mercado, ¿no? Y como usted ya lo ha dicho, ¿no? Como las prácticas monopólicas absolutas, las prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas o ilícitas que pueden afectar este sistema de libre mercado, que es lo que pretende la Constitución. Ya lo dijo alguna vez la Corte, ¿no? Que precisamente lo que trata de hacer la Constitución es más más que proteger, que sí lo hace, proteger el hecho de que haya un exceso, por decirlo así, una,
un incremento de los precios, ¿no? En perjuicio del consumidor. Lo que trata de proteger la Constitución es un sistema de libre mercado. Entonces, pues básicamente esta es la importancia, ¿no? De la competencia económica. Una de las cuestiones importantes, ¿no? Que puede afectar tanto a participantes como a consumidores. Y con eso, pues dañar básicamente la eficiencia de los sistemas productivos o de la comercialización de bienes, ¿no? Esta relación de escasez. Sí. Bueno, de ahí que entonces tanta es la importancia que también conoce ya en última instancia, a nivel jurisdiccional, el Poder Judicial de la Federación siempre, ¿verdad? De Bien, ya hecho, sea juzgado de distrito, tribunales colegiados circuito o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. sí, esa es la otra cuestión, que derivado de esta situación de especialización que tienen estos órganos constitucionales autónomos, también decidió el legislador, el constituyente permanente, que se debían crear órganos especializados, como son los tribunales y juzgados de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. O sea, es una especialidad o es tan importante esa materia que se crearon organismos autónomos y órganos judiciales especializados para resolver esos casos. ¿Con qué objeto? No solamente para que vean la cuestión muchas veces que se veía que era la cuestión netamente de legalidad, sino para ya ver una cuestión o análisis de fondo que pueda dar una solución mejor a las problemáticas que enfrentan este tipo de materias, ¿no? Y con respecto a las prácticas monopólicas, digo, habría mucho que hablar, digo, es un tema tan especializado, tan técnico, tan difícil. Y digo, reitero, no todos los abogados conocen de este tema, creo que son escasos los que conocen estos temas. Hablando, por ejemplo, de monopolios, no es una sola práctica monopólica, ¿verdad? Hay diversas prácticas, por ejemplo, hay prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, ¿verdad? Exactamente. De hecho hay las prácticas monopólicas están divididas en absolutas y relativas. Recordemos que la competencia económica tiene el aspecto de evitar que precisamente haya una cuestión que las empresas coordinen esa postura de precios, ¿no? Precisamente lo que tiende a hacer la competencia económica es que haya una unilateralidad en la decisión que influyen los precios, ¿no? Que las empresas vean sus propias estrategias para desplazar a sus competidores sin coordinar con ellos. No es, en tal sentido, no es como tal la existencia de un monopolio o de un poder dominante el que sea ilegal, ¿no? La ley no sanciona como tal la existencia de un monopolio, sino las conductas monopólicas, es decir, cualquier conducta que tienda a desequilibrar este mercado o los mercados, que afecte pues los principios de competencia y libre concurrencia. Entonces de ahí se clasifican básicamente las prácticas monopólicas en dos, que son las absolutas y relativas. Y, Sí, sí. pero No, pues es un tema muy, muy interesante que creo que deja mucho. Le agradecemos que haya participado en esta ocasión, que esté en el programa. Y si usted gusta, creo que podríamos hacerlo en partes después, abundar un poquito más, porque es un tema muy largo, muy complicado. Creo que aquí nada más es alguna idea para que la gente conozca, la gente no especialista en derecho y también pues los especialistas en derecho, porque a veces no se tiene ni idea, ¿no? Ni idea de lo que es la competencia económica, mucho menos de las prácticas monopólicas absolutas relativas, ante qué autoridad se recurre. Es algo de difícil comprensión, pese a que no tiene muchos años, digo, es reciente, pero sí ya tiene algunos años que se ha instaurado, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? El Instituto, los órganos constitucionalmente autónomos, etcétera. Pues se lo agradecemos mucho, licenciado, que haya venido con nosotros esta ocasión y esperemos que acepte, ¿no? Otro día abundar un poquito más en el tema. sí, 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 de hecho, agradecido, ¿no? De hecho, sí tiene razón en una cuestión, digo, yo no he visto en particular muchos litigantes en esta materia, sí los hay muy buenos, y sí, en ese momento, pues me gustaría también explicarle o decirle que hay una diferencia sustancial, ¿no? En cuanto a las prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas,
precisamente porque esas prácticas monopólicas absolutas son dañinas por sí mismas al mercado. O sea, en la cuestión de las prácticas monopólicas absolutas, no establece, la ley no da permiso para que la autoridad valore la cuestión de si hubo ganancias en eficiencias con la comisión de una conducta. ¿A qué se refiere las ganancias en eficiencia? Si se produjo un beneficio al consumidor. O sea, las prácticas monopólicas absolutas son dañinas per se al proceso de competencia y libre concurrencia. ¿Por qué? La teoría maneja que si una conducta o una restricción una fijación de precios en un momento de mercado se da en determinada posición, mañana puede haber un incremento de esa fijación de precios. O sea, puede ser que haya competidores, por decirlo así, que introduzcan un precio en el mercado, digan, ¿no? Ya sabes que tú y yo podemos acordar este precio en el mercado con el objeto de bajarlo hoy, ¿no? Sí, lo bajamos, ¿no? Pero al día siguiente, esos mismos competidores van a decir, no, bueno, ¿sabes qué? Ya obtuvimos lo que quisimos del mercado, ahora lo subimos, ¿no? Entonces, para evitarse todas estas cuestiones de intencionalidad y de efectos, la teoría económica y también la legislación maneja que la práctica monopólica absoluta va a ser dañina al proceso de competencia por sí. O sea, lo que se conoce como la regla per se, a diferencia de las prácticas monopólicas relativas, ¿no? Las prácticas monopólicas relativas tienen una regla de la razón. Haga de cuenta que en cuestión de prácticas monopólicas relativas se permite verificar o analizar estas eficiencias que se producen en el mercado, ¿no? Estas eficiencias o ganancias en eficiencias, que al final se traducen en beneficios que pueden darse al consumidor, ¿no? Las prácticas monopólicas absolutas, ¿no? Son 4 tipos de categorías. Generalmente la ley define 4 tipos de categorías y hay un quinto elemento que establece la ley, pero que en realidad va en razón de las otras 4. En realidad las prácticas monopólicas absolutas son la fijación de precios, la segmentación del mercado, las posturas en las licitaciones, cuando las partes o los competidores como que concuerdan o pactan las posturas que van a realizar en ciertas licitaciones públicas que da el Estado, y también la restricción en el abasto. Unas, pues bueno, todas son igual de dañinas en el proceso de competencia, pero imagínese en el caso también de la restricción del abasto, ¿no? ¿Qué día? Perdón, en el caso de la segmentación del mercado, que prácticamente los competidores renuncian a esta competencia en ciertos lugares, ¿no? O sea, no solamente es que renuncien, sino que dejan sin opciones al consumidor para acudir a otros oferentes o productores o empresas que producen bienes y servicios, ¿no? Básicamente, esa es la importancia o ese es el efecto negativo que puede tener una práctica monopólica absoluta, ¿no? Que en cualquier momento o en cualquier situación pueden producir un daño al consumidor final, ¿no? No solamente a los otros participantes, sino al consumidor. Por eso la ley establece que esas prácticas van a ser dañinas per se y solamente basta la autoridad acreditar la conducta como tal y no los efectos anticompetitivos, a diferencia de una práctica monopólica relativa, ¿no? En las absolutas, ahí como que se obliga entonces a los consumidores a aceptar ciertas condiciones, ¿no? Impuestas, porque ahí ya existe un control, se puede hacer un control total de la producción o no sé, distribución, comercialización de bienes y servicios, ¿verdad? Básicamente son los competidores, son los que fijan de manera bilateral las condiciones de mercado, ¿no? Esto es un poquito preocupante porque en este tipo de casos debería de ser la ley de oferta y la demanda la que establezcan cuáles van a ser las condiciones, ¿no? En términos generales. Pero aquí no, en realidad los competidores dejan de tomar en cuenta las condiciones de mercado y empiezan entre ellos a pactar bilateralmente las reglas con las cuales se van a sujetar, ¿no? Y como dicen, una cuestión de establecen el precio, ¿no? O establecen cómo se van a
dividir el mercado, en qué zonas va a participar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Por ejemplo, en las relativas, deseado, puede ser en las relativas a lo mejor una simple falla que los agentes económicos en un momento dado se pueden llegar a comprometer a corregir en las relativas, ¿verdad? sí, sí, puede haber un momento en que pueden llegar a corregir y sobre todo, precisamente la ley es les da la posibilidad de adoptar compromisos para poder corregir estas prácticas y de esa manera no evitarle los daños que se puedan producir al mercado a los consumidores. Nada más que también cabe recalcar que en el caso de las prácticas monopólicas relativas es una cuestión más de abuso de posición dominante. Mm. ¿Qué es posición dominante? Básicamente el agente económico que tiene la capacidad de establecer los precios o de alguna manera introducir cierto abasto en el mercado sin capacidad de que otros competidores puedan contrarrestar esas decisiones del que tiene la posición dominante, vaya. O sea, de hecho en la calidad específica, en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, es que los competidores intervienen en el mismo mercado, por eso se llaman o se le conocen como prácticas horizontales. Y en el caso de las prácticas monopólicas relativas, la característica es que el agente económico predominante o el que tiene el poder sustancial, vaya, quien establece estas condiciones de mercado, pero las establece en relación con otras empresas que participan en los procesos verticales, o sea, en la Sí, producción, verticales. comercialización. Ajá, hacia abajo, por ejemplo, a los que le suministras algún bien Sí. o servicio. Pero esas decisiones o esas conductas tienen por objeto desplazar a otros agentes económicos que participan dentro de estos procesos de distribución, comercialización de bienes, imponiéndole varias condiciones o incluso hasta negándoles el servicio, ¿no? De hecho, precisamente una de las conductas que se establece como prácticas relativas es la negación de trato, precisamente que es y no proveerle bien estos servicios a un competidor que tiene las mismas condiciones o características de otro consumidor sin alguna justificación válida, ¿no? Y el agente económico que incurre en esas conductas, digo, y abundando un poquito más, que tal vez sea materia de otra plática, porque esto es muy abundante, nada más un poquito, Silicio. Pueden tener graves multas, graves sanciones, ¿verdad? Sí, No son leves. no, sí, de hecho, toda sanción en materia de competencia económica debe tener un efecto disuasivo, porque si no tiene ese efecto, precisamente no evitas que las empresas o las personas que intervienen en esas prácticas puedan seguir realizándolos. Imagínense que la sanción sea menor a la comisión o a la ganancia que pudiera tener una empresa, ¿no? Pues bueno, yo dejaría que me sancionaran y seguiría cometiendo la misma práctica monopólica, ¿no? De hecho, es tan grave que incluso no solamente es castigada en el ámbito administrativo, sino que existe un delito penal para ese supuesto, ¿no? Para la Ya sea cuestión. vía administrativa o vía penal, de índole penal. Ujú. Sí, no, de hecho, se pueden tomar a la par, digo, la vía penal generalmente es con resolución por querella precisamente de la Comisión Sí. Federal de Competencia y ante un asunto donde ya haya una resolución ejecutoria, pero son vías distintas y tanto puede proceder como la administrativa como puede proceder la vía penal. Ambas son independientes una de otra. Sí, 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 claro, claro. Y claramente pues no afecta este principio de nos in idem, ¿no? Sí, porque es la diferente naturaleza jurídica, ¿verdad? Sí, Estaríamos hablando de ya además, una cosa más especial, diferente naturaleza. sí, ¿quién mejor que usted que es penalista me podría decir que en estos casos pues no, básicamente no, o sea,
La cuestión no se puede sancionar, pero en una misma instancia. Eso no implica que no pueda sancionarse en instancias diferentes, ¿no? Policía, pues muchísimas gracias, pues, por haber aceptado estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. Y que no sea la primera vez, porque pues, hay que desglosar mucho esto de la competencia, digo, de toda esa cuestión. No sería ni en una hora ni en 2 horas, es algo muy, muy complicado, yo así lo entiendo. Y esperemos que acepte en otras ocasiones venir con nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Hablar de cuestión de prácticas monopólicas es hablar de muchas cuestiones. Incluso en la cuestión de la prueba o de la valoración de la prueba ya también es otro tema, ¿no? Es otro tema, ¿verdad? Otro tema, Sí, muy bien. sí, sí, Pues sí, se sí. los agradezco mucho, muchas gracias, licenciado. Y pues me despido de usted, me despido de todo el público. Suscríbanse al canal, denle por ahí la manita de me gusta y pues quedamos sus órdenes. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias.